porque el periodismo no es una local, enfoque a la... Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para 84 municipios de la entidad. Gracias a Anabel Reyes en los controles, muy buenos días, al güero Emilio, buenos días, Aldo Falcón. ¿Qué tal, Andrés? Buen día a todos. Buenos días a todos ustedes, Aldo y su dron. Vamos a iniciar, es miércoles 15 de julio del 2020, Las Vocales Radio y el aire. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Antes escuchó usted a Daniel Zárate Ramírez y a todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública con el programa Familia CEP, el programa con los contenidos del sector educativo. Muchísimas gracias a mis compañeros, todas las mañanas muy temprano, reportando desde la Secretaría de Educación. Ahora vamos con lo más importante, lo último, la información política y social, pero antes le digo que puede vernos en vivo y en directo en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo, estamos en la plataforma de videos más importante del mundo, en YouTube, ahí están también Las Vocales Radio, por supuesto, en www.vocalesonline.com.mx, nuestro portal de noticias, nuestra página oficial. Si quiere escribirnos, Aldo. Así es, a nuestro correo electrónico vocalesradio.online@gmail.com. Si quiere vernos en Twitter. En nuestra cuenta de Twitter nos puede encontrar como @oficialvocales. Les agradezco muchísimo a todas las personas que diariamente nos escriben, que nos llaman por teléfono, que nos algún mensaje, que nos hacen una sugerencia, de verdad, muchísimas gracias. Aquí en cabina los números telefónicos, el 71100848 y el 7111069. Gracias nuevamente por apoyar Las Vocales. Muy bien, como todos los días tenemos el corte diario que la Secretaría de Salud a nivel de la pandemia que vivimos en mundo respecto al COVID-19. Desafortunadamente las cifras siguen, crece y crece. Hidalgo está también en una circunstancia de pues más y más casos todos los días, aunque proporcionalmente. Primero con las cifras nacionales, Aldo. Así es, a nivel nacional tenemos 311.429.329 activos y 80.721 sospechosos, así como 36.327 6.000 defunciones en México relacionadas al COVID-19 desde que se reportó el primer caso hace varios meses. No tienen buenas noticias, no. Gobierno federal, bueno, pues el discurso, usted lo sabe, va en una dirección, las cifras van en otra, la realidad te aplasta. ¿Qué le puedo decir? Bueno, pues que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano es algo que no se publicó en los medios que, digamos, en los órganos oficiales del gobierno federal, pues decidieron no abrir la frontera. Recuerden ustedes que estaba pactado para estos días reabrir la frontera comercial, que está abierta la frontera comercial. Seguir las recomendaciones que les hacemos: el lavado constante de manos, limpiar y desinfectar objetos de uso común, también no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias. Muy importante el tema de cerrarle el paso a los contagios. Esto solamente se va a poder lograr con la participación ciudadana, evitando salir a la calle si usted lo puede hacer, y si tiene necesidad de salir, bueno, pues usar el tapabocas, evitar ir a lugares concurridos, lavarse constantemente las manos, utilizar gel antibacterial para que, pues, en la medida de lo posible, reduzca cualquier riesgo de contagio. Así es. Bueno, Hidalgo va a contar con un laboratorio de innovación de diseño y manufactura digital para el sector aeroespacial. Esto como un resultado que da la alianza entre México y Francia. Este laboratorio funcionará en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, una institución que forma y certifica profesionales en el sector aeroespacial. Como resultado de la alianza entre México y Francia para el impulso de acciones y fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico, Hidalgo contará con un laboratorio de innovación
diseño y manufactura digital para el sector aeroespacial, donde se formarán profesionales con la más alta especialización en la materia. Esto lo destacó el gobernador Omar Fayad al participar ayer martes en la presentación de la plataforma para la innovación y el diseño de la aeronáutica. En este marco de la presentación virtual, contó con la participación del ministro de Educación de Francia, Jens Michel Blake, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo García, el representante del sector empresarial, el mandatario hidalguense, destacó la cooperación de ambas naciones para promover programas de proyectos comunes en beneficio de la sociedad. Omar Fayad puntualizó que esta alianza entre México y el gobierno de Francia permitirá impulsar acciones de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico mediante la vinculación entre la industria, la academia, el sector público y la sociedad civil, de manera que se incremente la inversión y se generen soluciones que satisfagan las demandas sociales. Generar alianzas permite dar respuesta a la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19, que ha suscitado en menor inversión, erosión en el capital humano y la pérdida de trabajo, además del afatigamiento de vehículos mundiales como el comercio y la oferta. La actual coyuntura mundial nos obliga a fortalecer el desarrollo científico y educativo, así como la infraestructura necesaria para ello, y construir soluciones innovadoras en el corto, mediano y largo plazo. Así lo destacó, por lo que también agradeció al gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el apoyo que le ha brindado al estado de Hidalgo. El Laboratorio de Innovación y Diseño de Manufactura Digital del sector aeroespacial se ubicará en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, donde se formarán certificados profesionales de Hidalgo y que del sector aeroespacial la participen en el diseño de interiores de aviones, en el manejo de software, especializado en oferta de servicios virtuales y manufactura auditiva. Así que bueno, Hidalgo contará con un laboratorio de innovación, diseño y manufactura digital para el sector aeroespacial. Esto como resultado de esta videoreunión, esta videoconferencia o esta videollamada que ayer sostuvo el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, el representante Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación Esteban Moctezuma y autoridades de Francia. Así es este vínculo que se está formando entre Hidalgo y Francia. Muy bien, a ver, cuéntanos, tenemos llamadas de una vez, arráncate porque luego se nos hace tarde y no leemos todos los mensajes. Así es, Andrés, tenemos mensajes, muchas gracias a Alejandro Mera, Fernando Hidalgo, también periodicando, Aaron Oviedo, también Olga Islas y Mini Peña. Muchas gracias a la gente que nos escribió ayer por la tarde, nos estuvieron enviando mensajes Virginia Cruz Aguilar, Mirna Molina, Roberto Pérez Serrano, Nacho Mariscal, muchas gracias, Luis Gabriel Meléndez, buenos días, gracias ayer, Gabriela Quintanar que también nos escribió, Min Peña, Elvira Beatriz Ramírez Sierra, muchísimas gracias a Francisco Javier García, a Benigno León que ayer nos escribió, Anita González, gracias, a también Rosalío Palma, Chío, Elías Daniel Corona, Sofi Pelcastre, Lupis San Agustín, gracias también a Eri González, a Eri Gane, Morris Mann, Jorge Acosta y también Mauricio Hernández que nos escucha. A Sarkis Miquel Geitani, a nuestro amigo y director del Colegio Libre de Hidalgo, Ángel Martínez Licona nos escribió también, a la Unión de Taxistas, Transportistas y Anexos de Hidalgo, que nos sigue y que constantemente comenta, a Mario Gato, a José Manuel Lechuga Holguín, muy buenos días, a Josmi Gom, a Severo Manilla, muchas gracias. Así es, también un saludo a la señora Gudelia de la Torre, que nos escucha. Muchas gracias a la gente que muy temprano nos escribe y nos llama. Fíjese que desde el domingo tuve la oportunidad de pasar por ahí, andaba yo por ahí cerca y algo vi, pero el domingo por la noche mis vecinos de Tasquillo me escribieron, me comentaron unas circunstancias que pasó. El lunes, por falta de tiempo, ustedes lo vieron, tuvimos 2 entrevistas, no fue posible comentarlo. Ayer también se nos acabó el tiempo, pero hoy se los voy a comentar, tenemos unos minutitos antes de ir al corte. Bueno, resulta ser que el domingo por la tarde, en plena vía pública, ahí en la entrada a la cabecera municipal de Tasquillo, en el bulevar principal, estaban unos jóvenes conviviendo.
Esto en plena pandemia. Obviamente, pues yo los vi, a mí no me lo platicaron, yo pasé ahí, dejé pasar uno, me paré en un tope que hay ahí a la salida, y pues pasó un joven ahí con sus caguamas, una en cada mano, y venía precisamente de una tienda, de un modelorama que hay por ahí, y estaban ellos bebiendo en vía pública, estaban allá a un costado de este bulevar, eran quizás unos 15 muchachos, varios vehículos, y estaban todos ahí muy contentos tomando, hacía mucho calor, tarde de domingo, y resulta que entre ellos se encontraba el hijo de la presidenta municipal de Tasquillo, Conín Sánchez Ramírez, la presidenta de Tasquillo, de vínculos perredistas, se llama Miriam Ramírez. Bueno, pues todo estaba, entiendo que pues transcurría la tarde, ¿no? Y de repente, pues ahí con unos vecinos de la cabecera municipal, pues tuvieron una desaveniencia, tuvieron ahí un conflicto, se hicieron de palabras y se empezaron a dar de cachetadas, ¿no? Y entonces el hijo de la presidenta municipal de Tasquillo, Conín, ese es su nombre, pues llamó a la policía, ¿no? Le habló a su mami y le dijo seguramente que alguien lo estaba molestando. Y entonces, bueno, pues llegó la policía rápida, raudos y veloces a atender la emergencia del Junior. Y resulta que, pues, todo era un asunto ahí de malos entendidos, porque unos habían visto feo a otros y se habían dado de ahí de pellizcos y se habían dicho de palabras. No era gran cosa. El asunto es que, bueno, los vecinos de Tasquillo me dicen, ¿cómo es posible que esté el hijo de la presidenta municipal bebiendo en plena luz del día, en vía pública, en plena contingencia sanitaria, cuando se supone que tendrían que estar poniendo el ejemplo? La presidencia municipal de Tasquillo está cerrada, no hay trabajo, porque esa es la recomendación de las autoridades de salud, pero pues si el muchacho de la presidenta, pues ese sí toma en plena vía pública. Número 2, hay una contingencia, de inmediato llega la policía a defender a este muchacho en lugar de, bueno, pues poner la paz, ¿no? Y tristemente, pues es lo que se vive todos los días con no le fueran a hacer algo al pobre. Pues, ¿qué te digo? Los excesos del poder, ¿no? El malentendido servicio público, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero bueno, pues también es cierto, y lo tengo que decir con mucha vergüenza y mucha tristeza, porque bueno, mi familia y yo somos de ese municipio. Tasquillo se ha caracterizado durante décadas por ser uno de los municipios con mayor ingesta de alcohol, y muchos años fuimos el primer lugar nacional, en muerte por cirrosis, ¿no? Sí. En Tasquillo la cultura del alcohol es una cultura muy, muy arraigada, y han pasado N número de incidentes mortales incluso asociados al consumo y la ingesta de alcohol. Desafortunadamente, las autoridades, en este caso me refiero a la presidenta municipal y su familia, en lugar de que pongan el ejemplo, ¿no? Pues mire, se le permite a la familia de la presidenta beber en plena vía pública, ¿no? Yo no sé si había menores de edad, yo vi jóvenes, ¿no? No me bajé a pedir credenciales, pero sí vi jóvenes, y por cierto, pues por eso no me acerqué, ¿no? Porque ves jóvenes tomando, pues dices, tengo tierra de por medio, ¿no? No vaya a ser que... Y entonces, domingo en la tarde, así en Tasquillo, ¿no? Gracias a todas las personas que ayer todavía me llamaron y me dijeron, pero ¿por qué no lo dijiste? ¿No? Bueno, vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx, regresamos. Tenemos más vocales para ti. Danos like en Facebook, Vocales Radio. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Por favor, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Operativo Escudo, por un Hidalgo sano y seguro. Radio y Televisión de Hidalgo. Habla Omar Fayad Meneses, gobernador del estado. No bajemos la guardia en estos días críticos del coronavirus. Gracias por colaborar con Radar Operativo Escudo. Con esta información nos ayudas a seguirte cuidando a ti y a tu familia. Recuerda que cuentas con la línea 911 ante cualquier emergencia. Te pido te mantengas informado a través de fuentes oficiales y que sigas las medidas de prevención. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
Hidalgo crece contigo. ¿Sabes cómo funcionan los módulos de pruebas Ajá. rápidas de COVID-19? 1. Una vez que el paciente llega al módulo, se evalúa un triage para determinar si cumple con los criterios para realizarse la prueba. 2. Se toman los datos al paciente y se le entrega una carta informativa sobre la prueba. 3. Se le toma la prueba a partir de una gota de sangre. 4. Los resultados se ingresan a un sistema y en 30 minutos llamada del sector salud. En caso de ser positivo, se implementa el protocolo de vigilancia epidemiológica. 5. Los casos que resulten positivos recibirán un kit básico y un apoyo alimentario para sobrellevar la cuarentena. 6. A través del 911 se dará seguimiento puntual a cada caso con apoyo psicológico y médico. Operativo Escudo, por un Hidalgo sano y seguro. Hidalgo crece contigo. Radio y Televisión de Hidalgo avanza contigo. Ya está listo también JJ. Va, que va, ahorita le Miércoles marcamos. 15 de julio. Hoy no circula último dígito numérico de placa par. Terminación 0, 2, 4, 6 y 8. Operativo Escudo. Por un Hidalgo sano y seguro. Tengo uno de los involucrados en la... Pues no fue bronca, porque al final no... Sí, nada más fueron gritos, ¿no? No, sí se Ah, sí se jalonearon fueron, y sí se dieron unos cachetazos. No hubo, dijo, Según lo que yo entendí, yo me quedo en casa. Este muchacho hizo algunos comentarios ahí ofensivos, pero pues es un joven de 22 años, entonces pues... Esta es la señal que tiene y movimiento además del seguramente cuadrante estaba alcoholizado. radiofónico. Entonces a las personas a las que se les hizo, que son los que viven ahí frente a donde él estaba, porque no estaba en su casa, estaba en el boulevard, Hidalgo Radio. son Transmitiendo desde una de personas las mucho 11 mayores, ¿no? estaciones del Entonces le sistema pusieron de radio unos del estado. cachetadones. Un estate quieto. Sí, pues, entonces pues eso fue el problema, ¿no? Que este muchacho sintió Una emisora que sí llevaban las de perder, ¿no? Sí, sí, sí. Mamá, necesito. Y entonces que llegan las patrullas. Estamos en la misma frecuencia. Estamos en red. Ya regresamos. Estás en Vocal Radio. Saludo y velo de Nopala, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, estamos de vuelta. Recuerde, estamos transmitiendo en 11 estaciones para todo el estado de Hidalgo y también en www.vocalesonline.com.mx. Ayer hubo un intento de linchamiento en Nopala. Aldo, Así es, Andrés, tenemos un minutito. ayer en Nopala, una turba en a unos supuestos ladrones, ¿no, Aldo? Así es, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con policías municipales, aseguraron a 2 personas que se encontraron retenidas por pobladores del municipio de Nopala, como parte de la aplicación del protocolo de actuación policial en control de multitudes ante el riesgo de violencia colectiva. Lo anterior derivado de una llamada por parte de las autoridades municipales, quienes solicitaron la tarde de este martes el apoyo para la sede del Ayuntamiento Municipal de Policía. En este sitio encontraron asegurado el comportamiento de dos personas señalados por probable retención de los hechos posiblemente consecutivos de un delito a quienes los pobladores pretendían agredir. Los oficiales municipales mantuvieron un diálogo y ofrecieron la solución cotidiana con los pobladores afectados, los derechos humanos y las personas aseguradas. Llevaron ante las autoridades competentes mediante el proceso legal y correspondiente. No obstante, el grupo de ciudadanos mantuvo una actitud agresiva, provocando daños a un vehículo en el sitio. Bueno, pues una turba enfurecida detuvo a 2 presuntos ladrones, causaron daños ahí a las patrullas, no querían entregarlos, querían lincharlos. Ayer por la tarde noche se armó un verdadero zafarrancho allá en Nopala. Aparentemente, perdón que te interrumpa, según estas personas habían robado unos toros. La población empezó a buscarlos, los localizaron en un camino de terracería, los retuvieron, intentaron lincharlos, la policía intervino, los llevaron al ayuntamiento y los aseguraron. Al trasladarlos al Ministerio Público, la gente pensó que los iban a liberar, empezaron a gritar y quemaron una unidad. Supuestamente era la que ocupaban estas personas para delinquir. Muy bien. Bueno, en la línea telefónica, Aarón Oviedo, Periodicando Ando. Muy buenos días, Aarón. Muy buen día en este miércoles ya 15 de julio. Sí, así es quincena, mi querido Aarón, ¿no? Ya suenan las fanfarrias. ¿Y qué dicen las principales portadas nacionales? Vámonos con el Financiero,
recauda aún más. El Sol de México demandan en Estados Unidos a la Ciudad de México. Vamos también con el Excelsior. Maestros piden que el COVID sea riesgo laboral. Crónica alerta a la ONU de bajo número de pruebas COVID en México. Milenio, Lozoya revelará quién compró reforma, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. El economista, gobierno comprará en el extranjero medicinas por 70,000 millones de pesos en el 2021. La jornada, se importarán 70,000 millones en medicinas, lo que dice Andrés Manuel López Obrador. El Universal recorta la cuarta de 18,000 millones a los estados. Reforma, hasta Lozoya exhibir moches a políticos. Parte de las portadas, mi querido Andrés. Pues ahora sí que cada quien con su tema, Aarón, y todos los temas están muy interesantes. Si quieres rápidamente hacemos un repaso, porque me parece que todos ellos valen la pena. Primero, este recorte brutal que hace el gobierno federal a los estados. ¿Y sabes de qué rubro es el recorte? En la atención a la violencia de la mujer. Ayer en la conferencia de prensa matutina le preguntan al presidente sobre este recorte, lo niega, pero lo cierto es que todos los estados están reportando que el rubro al cual viene este recorte que ayer se anunció por parte de las autoridades fiscales y económicas, financieras de este país, es al tema de la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues en el medio de la pandemia, cuando se ha registrado un incremento de la violencia intrafamiliar y precisamente las víctimas más recurrentes son las mujeres, pues no se entiende el discurso, ¿no? Decía ya desde los clásicos, allí en la antigua Grecia, hay que ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Aarón. Así es, recordemos que antes de que se iniciara esta pandemia, las marchas de grupos feministas en el tema, o de mujeres en el tema, de detener esta violencia que se hacía, pues obviamente paralizaba la Ciudad de México, y hoy en día el gobierno hace este tipo de recorte. Pues bueno, se pueden esperar algún tipo de marchas, digo, obviamente con sus instancias, pero creo que no ha entendido bien el gobierno, ¿no? En esta parte donde recorta los recursos para los estados, mi querido Andrés. Bueno, por un lado, por otro lado, el gobierno federal, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer presenta, ¿no?, al CONACYT y 2 respiradores y dice, estos son los respiradores que va a construir el CONACYT, estos son los que nos van a ayudar para atender la emergencia de la COVID-19, de la pandemia que afecta al mundo, a México, a Hidalgo, y al mismo tiempo las autoridades económicas, fiscales, financieras de este país anuncian que no van a comprar ni una aspirina nacionales, porque aquí todos son corruptos. Exacto. Y entonces, pues los vamos a comprar en Estados Unidos, en Europa, porque allá sí son la onda. ¿Qué te parece esa noticia que hoy sí traen todos los diarios nacionales, Aarón? Decía en la conferencia de Andrés Manuel, hasta que se regeneraran, o sea, también generaliza a todos, ¿no? Sí, agarra parejo. Agarra parejo, cuando algunas marcas, algunas farmacéuticas, pues bueno, cometían ahí, que se veía el gobierno obligado a comprarles, a que ellos marcaran el precio. Pues bueno, hoy en día el presidente dice, pues síganse quedando con sus famosos stocks, ahí quieren ser, nosotros les vamos a buscar en el ámbito internacional, y se va directamente con laboratorios, se olvidan los intermediarios, se olvida de estos comerciantes, o estas comercializadoras que se conocían hace sexenios pasados y que hacían... ¿Cuál sexenios pasados? Acuérdate lo que acaba de pasar con el hijo de Bartlett. Seguramente el presidente dijo, no vamos a comprar ni medicinas ni nada en México porque aquí todos son bien tranzas. Pues ahí está el hijo de Bartlett, ¿no? Él andaba vendiendo respiradores. Por cierto, a la delegación de Hidalgo del Instituto Mexicano de Seguro Social, mi querido Aarón. Sí, efectivamente, te dijiste sexenios pasados. No, ¿cuál a este? O sea, se la aplica e incluso ese tipo de ventiladores que vendía el hijo de Manuel Bartlett al estado de Hidalgo, a final de cuentas la ficha técnica no estaba completa, no eran funcionales para lo que se necesitaba aquí en el estado de Hidalgo. Pues mira, yo te voy a platicar rápidamente algo. Yo tengo
acceso, conocimiento, cercanía con el área fiscal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las auditorías. Y cada año que aplican auditorías en todo el país, cada año tengo la noticia confirmada de que la delegación de Hidalgo es de las más corruptas del país, ¿no? Alguna vez esta persona que te digo que conozco muy bien, ayer en la auditoría del Instituto Mexicano del Seguro Social, me dijo, oye, qué bruto ahí en tu pueblo, ¿no? Una aspirina a 30 pesos. En la delegación del IMSS de Hidalgo, y te estoy hablando de quizás hace 10 años o 15, cuando me decía que se facturaban las aspirinas de manera unitaria a 30 pesos aquí en Hidalgo. Bueno, cambiando de tema, otra demanda y esta la Ciudad de México. ¿Me permites leer la nota de Enrique Hernández del Sol de México que hoy se publica, mi querido Aarón? Date gusto. El gobierno de Estados Unidos asumió la defensa de la empresa Libre LCC, que acusa al gobierno de la Ciudad de México de expropiarle una concesión otorgada a su filial Servicios Digitales LUSAT para instalar 138,000 taxímetros digitales y desarrollar una aplicación móvil de transporte para la capital del país. Días antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, el senador del Partido Republicano, George Edwards Bell Holding, entregó al representante comercial de la Casa Blanca, Albert Lightser, el expediente del caso y le pidió expresamente defender a la compañía. De acuerdo con el senador de Carolina del Norte, dice el Sol de México hoy, funcionarios de gobierno de la Ciudad de México, Tantararán, José Ramón Amieva, confiscaron la tecnología para taxímetros digitales, una aplicación y $100 millones en propiedades a servicios digitales LUSAT, fundada por el Espíritu Sant Investment LLC y el empresario minero Eduardo Sayas Dueñas. No podemos permitir, dice el gringo, que los funcionarios mexicanos se aprovechen de las empresas estadounidenses si queremos que Estados Unidos y el TECMEC formen duraderas de libre comercio y equitativas. Imagínate lo que está en medio aquí. ¿Y por qué se los comento y por qué se los leo? Porque el ex jefe de gobierno, José Ramón Amibe, es aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Mixquiahuala por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Había que preguntarle, ¿no? Tiene su jefe de prensa, da sus conferencias a moda, ¿no? Saluda a sus amiguitos, ¿no? Y da conferencias y dice que allá en Mixquiahuala, pues eso prácticamente un pueblo, ¿no? Que les va a enseñar ahí a hacer la política. Pues había que platicar. $, Aarón. Toda la tecnología. Que quieran meter antes que Pachuca taxímetros, ¿eh? Pues mira, que los pongan, pero que los pongan, no que hagan el convenio, lo cobren y luego ya no instalen nada. Exacto. Pues ¿de qué se trata? No, parte de lo que se puede aquí en México. Lo que hay que leer, ¿no? Lo que hay que ver. Y luego dicen que no es mala voluntad y que solamente ven. Estamos revisando la prensa nacional, fíjate nada más, ¿no? Punto por punto, diría mi amigo Leo Herrera. Vámonos, Aarón. Muchas gracias, excelente miércoles para todos, buen día. Buen día, cuídate. Buen miércoles, Aarón Oviedo, Periodicando Ando. Vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx. Volvemos. Página www.vocalesonline.com.mx. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Por favor, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Operativo Escudo, por un Hidalgo sano y seguro. Radio y Televisión de Hidalgo. Operativo Escudo. Si tienes 60 años o más, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Operativo Escudo, por un Hidalgo sano y seguro.
Oye, pa, ¿me das chance de trabajar? Claro, hijo. Nada forma mejor a un hombre que el trabajo duro. Pues yo no estoy muy de acuerdo. Estás muy chico para trabajar. Ay, ma, mi amigo Luis trabaja desde los 8 años. Luis, ¿el que dejó la escuela? Listo. ¿Ya no estudia? No, pero ni falta que hace. Siempre trae dinero. ¿Y su papá no le dice nada? No, como él tampoco estudió por tener que trabajar. Hijo, yo creo que mejor dejamos lo del trabajo. Ahorita la escuela, ¿sí? Porque la respuesta siempre será la escuela. Di no al trabajo infantil. Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo. Como parte de las medidas del operativo Escudo, el gobernador Marta Meneses puso en marcha el programa de pruebas rápidas gratuitas para detectar el coronavirus en las comunidades con mayor número de contagios en Hidalgo. El establecimiento de módulos de pruebas rápidas gratuitas para la detección de coronavirus, que tratamos en todo momento de llevar a cabo estrategias para el control de esta ¿Ves por qué hay que pararse temprano a leer el periódico? Formalmente en operación. Sí. Abraham, que diga. ¿Qué pasó? Pero hay que leerlo antes, no al aire. Este programa es el primero en el país. Cuando me viste facturando las notas. Poblaciones más vulnerables y se pone en operación como parte de los esfuerzos que han permitido mantener bajo el control la epidemia de COVID-19 en el estado. Al señor gobernador, este programa que lo está llevando a cabo a cada colonia o cada... Hay que hablar de lo de educación, no se nos puede olvidar, y lo del Congreso. Son dos cosas que no se pueden dejar de ver. Para sacar la prueba, ya nos está dando la facilidad de hacérnoslas. Es una buena medida la que está tomando. Ese tema va a dar, ya Me verás. parece muy bien, siento que ayudan a mucha gente, en especial que lo pongan en lugares específicos como es el centro histórico, y en el caso de Cubitos apoyan a personas de muy bajos recursos en esta detección para el virus. Nuevamente Hidalgo es referente nacional en el combate a la pandemia por COVID-19. Operativo Escudo, por un Hidalgo sano y seguro. Si te dedicas a la electricidad o construcción, Procables de México es la mejor opción de la zona para comprar tu material eléctrico y de iluminación. Encuentra una gran variedad de placas y accesorios Esteves y protección eléctrica con pararrayos y sistemas de tierra con Total Ground. Manejamos precios competitivos y descuentos especiales. Apoyo de tu economía. Encuéntranos en carretera Sagún número 507 frente al rastro municipal. Contamos con estacionamiento, piezas en exhibición para que elijas la que más te gusta, área de espera y las medidas sanitarias adecuadas para atenderte. ¡Te esperamos! XHBC de Hidalgo Radio 98.1 FM, transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde Carretera Federal México-Pachuca, kilómetro 84.5, sector primario, Pachuca, Hidalgo, México, código postal 42080. Música, cultura, información y entretenimiento, en movimiento con la sintonía de tus preferencias. Hidalgo Radio 98.1 FM, nuestra radio, estación piloto de Hidalgo Radio, radio y televisión de Hidalgo, avanza contigo, Hidalgo crece contigo. Estamos en la misma frecuencia. Estamos en red. Ya regresamos, estás en Vocales Radio. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Gracias a todos mis compañeros en las 11 gerencias, 11 estaciones enlazadas desde muy temprano para llevarle a usted las Vocales Radio. Gracias a todos mis compañeros, ellos son los que hacen posible este enlace. Gracias también a mis compañeros aquí en cabina y a todo el equipo aquí en la estación en 98.1 que para estar en contacto desde las 7:30 de la mañana a las 8:30, lo último y lo más importante en información política y social. Recuerde www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial. Gracias nuevamente en la línea telefónica a la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, la secretaria María de los Ángeles Seguiluz Tapia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Con el gusto de saludarte, así como a todo tu auditorio.
pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha detenido su paso a pesar de la pandemia, a pesar de estas condiciones de excepción que se han presentado en Hidalgo, en todo el país, en el mundo, secretaria. Y bueno, pues primero dándole seguimiento al asunto de la protección de los derechos de los trabajadores. Y ahora con el semáforo naranja, con el regreso paulatino a la nueva normalidad, pues la Secretaría del Trabajo se ha dado a la tarea de hacer una supervisión muy exhaustiva, muy cercana, de aquellas empresas donde se está reactivando, pues ahora sí que la presencia de trabajadores, la actividad. Ayer hubo un recorrido importante, secretaria, por Kia Motors, donde supervisó usted de manera personal las nuevas medidas para esta reactivación industrial, esta reactivación laboral en medio de la pandemia. ¿Cómo está el tema, secretaria? ¿Puede platicarnos un poco cuáles serán estas medidas, si serán más restrictivas? ¿Qué es lo que se supervisa, secretaria? Claro que sí, Andrés. Como bien tú lo comentas, en la Secretaría del Trabajo tenemos como función el vigilar el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores. En este contexto, pues nos toca a nosotros la supervisión en estos centros de trabajo. Y a lo que nosotros nos estamos abocando es a la supervisión y cumplimiento de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas que emitió la autoridad federal, este acuerdo secretarial entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía, que es de cumplimiento obligatorio en todas las actividades federativas. Eso es lo que nosotros estamos supervisando. Y bueno, pues nosotros tenemos este operativo, estas inspecciones extraordinarias desde el inicio de esta pandemia, primero con la jornada de sana distancia y a partir del 1 de junio con esta nueva normalidad. Entonces, pues llevamos nosotros pues inspecciones a los centros de trabajo de las denuncias que recibimos en la Secretaría del Trabajo. Mis compañeros, un grupo de inspectores, atienden las denuncias que nos llegan a la Secretaría y en este recorrido que nosotros vamos a tener todas las semanas, vamos nosotros a supervisar la actuación de nuestros inspectores de acuerdo con la información que ellos nos proporcionan. Por decirte, en estas semanas que nosotros llevamos verificando estas medidas sanitarias, nosotros hemos tenido 55 denuncias recibidas en la Secretaría, las cuales han sido atendidas todas por nuestros inspectores, y los reportes que nos mandan los inspectores ahí determinan qué empresas son las que están cumpliendo con las medidas sanitarias y cuáles no lo están cumpliendo. Y si estas no están cumpliendo, se les exhorta por parte de la Secretaría para que suspendan actividades de manera inmediata, retiren a sus trabajadores, y en caso de que el centro de trabajo con quien se entiende la diligencia no quiera suspender actividades, entonces el inspector da vista a la Dirección de Normatividad, que es el procedimiento que llevamos en la Secretaría, y entonces se inicia este procedimiento administrativo sancionador, se da vista a la autoridad sanitaria, en este caso COPRICE, y al ayuntamiento, para que ellos procedan también que ellos tienen, y entonces COPRICE y la autoridad sanitaria y el auxiliar de la autoridad sanitaria, que son los municipios, ellos sí tienen dentro de sus medidas o dentro de sus sanciones la clausura o el cierre o suspensión de los centros de trabajo. La Secretaría únicamente exhorta y ellos no cierran, entonces iniciamos con este procedimiento que sabemos que la consecuencia o la conclusión de este procedimiento es la imposición de una multa. Entonces, en ese contexto, la ley, el propio reglamento me faculta para poder yo acudir a los centros de trabajo y supervisar la actuación de mis inspectores, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer todas las semanas. Por eso, el día de ayer acudimos a estas empresas. Kia fue una de las que en el reporte de los inspectores cumplen con todas las medidas sanitarias. Hay que recordar que estas medidas sanitarias, estos lineamientos, dependiendo de una serie de elementos,
las empresas tienen que cumplir. Primero, las empresas tienen que saber qué tipo de actividad es la que realizan, si ha sido catalogada como esencial o como no esencial. Luego tenemos que ver, y también la empresa tiene que ver, el nivel de riesgo epidemiológico, o sea, en qué semáforo está. Como bien tú lo dices, estamos en semáforo naranja, pueden las actividades esenciales funcionar de manera plena y las no esenciales acotadas, ya sabemos que al 30% de capacidad y también de su plantilla laboral, y también tenemos que verificar el tamaño de la empresa. Esto es muy importante. El tamaño de la empresa puede ser micro, pequeña, mediana o grande, dependiendo del número de trabajadores, porque de eso depende el número de medidas, Andrés. Claro. En el caso de las pequeñas y micro, tienen que cumplir 55 medidas. Las medianas tienen que cumplir 77 medidas y las grandes tienen que cumplir 87 medidas. Y después, el cuarto dimensión que tienen que verificar las empresas para poder estar ya funcionando, que son las características internas. Es decir, qué condición tienen sus trabajadores, si hay población en riesgo, y son los cuatro ejes o 4 dimensiones, como las hemos determinado, que las empresas tienen que considerar y que los inspectores tienen que ver para poder validar si pueden o no funcionar. En el caso de esta agencia de autos, llamó la atención de tu servidora y de mis compañeras de la Dirección General del Trabajo, en el sentido que fue la que cumplió las 77 medidas que por estas características tiene. Entonces, vamos a supervisar, el trabajo del inspector y también un reconocimiento a la empresa porque ha cumplido con estas 77 medidas que tiene, así como algunas otras que hicimos el recorrido. Entonces, hay que recordar a nuestros a los patrones que tienen que cumplir con estas medidas. Hay medidas indispensables y medidas recomendadas, Andrés. Tienen que cumplir todas las tienen que cumplir para que sigan funcionando y entonces no tengan alguna consecuencia como la que he comentado en este momento. Importante, actividades no esenciales, ¿qué es lo que supervisamos en la Secretaría del Trabajo? Independientemente de que hay centros de trabajo que tienen que cumplir con otras medidas por el sector, por ejemplo, restauranteros, hoteleros, o algunas otras empresas que tienen que cumplir con otros lineamientos, eso es independiente de lo que realizamos en la Secretaría. Todos los centros de trabajo tienen que cumplir con las medidas que yo he estado comentando y que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de este año. ¿Qué tienen que cumplir las actividades esenciales que revisa la Secretaría del Trabajo? En las actividades que se han considerado como esenciales, tienen que presentar, aparte que el inspector tiene que identificarse, tiene que pedir los documentos, podremos decir como personales del centro de trabajo, como su RFC, su acta constitutiva, el número de trabajadores que tiene y estas cosas que hemos platicado. Los centros de trabajo tienen que presentar de manera obligatoria las actividades esenciales, la autoevaluación del INE. Posteriormente, el inspector revisa estas medidas sanitarias, dependiendo del tamaño, que son 15 indispensables en las 3 categorías que tenemos de tamaño y las demás recomendadas. Y tiene que verificar también la norma 30, la norma oficial mexicana 30 en 3 rubros. Hay que recordar que las normas oficiales mexicanas son 45 normas oficiales mexicanas, que generalmente 8 aplican a todos los centros de trabajo y la norma 30 está incluida en este rubro. Entonces, revisamos esa norma 30, que ahorita te comento qué es lo que contempla esta norma 30, si ellos cumplen con estas 3 rubros que he comentado, entonces el inspector certifica que puede seguir funcionando. Si no cumple con alguna de ellas, entonces se pide la suspensión. En el caso de las actividades, la autoevaluación del INE no es obligatoria.
no deben de presentarlo, pero yo les recomiendo que lo hagan porque es una guía de lo que ellos tienen que hacer en sus centros de trabajo. Y entonces pasa a revisar estas medidas sanitarias que determinan estos lineamientos y después la norma 30. Eso es lo que hacen y lo que vamos a realizar nosotros, es la supervisión de la actividad del sector para retroalimentar la función que venimos realizando, que vienen realizando mis compañeros en la Secretaría del Trabajo, Andrés. Estamos platicando con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia. Secretaria, pues paso a las preguntas del auditorio. Me escriben de Dina y me dicen, para la secretaria, ¿cuántas denuncias o cuántas quejas se han presentado en torno a este contexto por parte de los trabajadores a la Secretaría del Trabajo? Y luego, ¿cuánto tiempo tardan en realizar estas inspecciones a las empresas, secretaria? Mira, en todo el operativo, en estas acciones extraordinarias, recordamos que primero la Secretaría verificó en la jornada de sana distancia que los centros de trabajo estuvieran operando cuando eran esenciales y si no eran esenciales tenían que cerrar. Y a partir del 1 de junio, con la nueva normalidad, ver que cumplieran las medidas. Si nosotros sumamos esas inspecciones, esas denuncias con las que tenemos actualmente, tenemos más de 620 denuncias recibidas en la Secretaría del Trabajo. Y tengo que decir que prácticamente todas se atendieron por parte de la Secretaría. ¿Cuánto tardamos? Aproximadamente, Andrés, entre la denuncia y que podamos ir, no una semana. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Ha sido la indicación de nuestro gobernador, el licenciado Omar Fayad, que podamos atender porque lo que tenemos que cuidar es la salud de las y los trabajadores y, por supuesto, también cuidamos la salud de los empleadores y de las familias de ambos, porque esto es un tema de corresponsabilidad, es un tema de solidaridad social, es un tema de empatía y que todos tenemos que hacer estos cuidados de la salud, porque lo que queremos es que Hidalgo siga avanzando para semáforo amarillo y que no tengamos que regresar a semáforo rojo, porque es indispensable y todos lo hemos vivido y lo estamos viviendo, la reactivación económica, pero lo tenemos que hacer de esa manera, Andrés, ordenada y de manera responsable para seguir avanzando y que podamos llegar al semáforo verde. Y aquí sí, una acotación y una aclaración. Cuando lleguemos a semáforo verde, no vamos a llegar a la normalidad que nosotros teníamos antes del COVID. Es esta nueva normalidad, pero ya con las actividades económicas, sociales, culturales y educativas plenas. Eso es llegar al semáforo amarillo cuando ya podamos estar en nuestras actividades con esta nueva normalidad. Estas medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, son medidas que llegaron para quedarse por un buen tiempo, hasta en tanto no se tenga una vacuna, hasta en tanto no se tenga un tratamiento para atender esta enfermedad, Andrés. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, pone el acento en el tema. Me parece que dice muy bien todas estas reglamentaciones, toda esta normatividad, toda esta supervisión y todo este despliegue que está haciendo lo mismo autoridades estatales como empleadores de las diferentes empresas y, pues, por supuesto, toda la gente que está involucrada en los procesos productivos, solamente tienen un objetivo: garantizar la salud de las y los hidalguenses, de los trabajadores y sus familias, de las personas que diariamente se encuentran en centros de trabajo como allá en Ciudad Sagún, como en Huejutla, como aquí en la zona metropolitana de Pachuca, que, bueno, pues están laborando, que están produciendo en estos núcleos, en estos consorcios, y pues el tema de la salud es prioritario. Secretaria, dice también usted algo que es fundamental. El propósito es cerrarle el paso al crecimiento de la pandemia, cerrarle el paso al tema de los contagios y tener un paso constante hacia el semáforo amarillo, hacia el semáforo verde, pero no hay que perder de vista este asunto. Ya nos cambió a todos y los procesos productivos
no están exentos. A partir de ahora, quienes trabajen en la industria, en el tema de la producción, si usted me lo permite, pues tendrán que observar, además que son inherentes a su labor, pues además el tema de la prevención a la transmisión del COVID, secretaria. Es correcto, Andrés, eso lo tenemos que estar haciendo, fomentando dentro de las medidas que están contempladas en estos lineamientos. Viene y se de la prevención. Todas estas medidas, prácticamente las 15 medidas indispensables que son prácticamente comunes, varía una de ellas, tanto en las micro, pequeñas, medianas y grandes, son exactamente las mismas. Y estas tienden efectivamente a lo que bien tú estableces y comentas, a prevenir estos contagios y tener protocolos o lineamientos o la ruta crítica en cada uno de los centros de trabajo para efectivamente prevenir y evitar que haya brotes o contagio, o muchos enfermos dentro de los centros de trabajo que provoquen el cierre de estas fuentes de empleo. Entonces, eso es lo que le estamos apostando, es hacia donde todos tenemos que contribuir. Y yo sí, aquí, si me lo permites, es hacer un exhorto a todos los que nos escuchan, que no nos fijemos en lo que no hacen los que están a nuestro alrededor, que nos tenemos que fijar en lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos cambiar para ir avanzando y que nuestro Estado salga lo más pronto posible de esta emergencia sanitaria, Andrés. A la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María de los Ángeles Seguiluz Tapia, le agradezco muchísimo que esta mañana nos regale unos minutos para las vocales, nos explique un poco cuáles son estos trabajos que está realizando en materia de supervisión, la dependencia a su cargo, y bueno, pues estaremos muy pendientes, secretaria, para darle seguimiento a estas supervisiones, a lo que ustedes se encuentren. Mientras tanto, le agradezco. Muy buenos días, secretaria. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias. Y nada más, si me permites, por supuesto, para conocer el teléfono de donde estamos nosotros recibiendo las denuncias. Estas denuncias, tengo que decir, son anónimas, no tienen que proporcionar ningún dato, únicamente nos dicen, oiga, ese centro de trabajo, nosotros consideramos esta parte, y vamos y acudimos. Por favor. El teléfono de 71 872 77. Y también pueden consultar nuestra página, un micrositio que hemos creado en la Secretaría del Trabajo, donde está toda esta información. También para las empresas, con todo gusto les damos la asesoría, la orientación. Lo que nosotros queremos en la Secretaría del Trabajo es que las fuentes de trabajo perduren, que las fuentes de trabajo reaperturen sin ningún problema. También les brindamos asesoría a los empleadores. El micrositio es ese-mediotrabajo.hidalgo.gov.mx, Andrés. Muchísimas gracias, secretaria. ¿Podría repetirnos los teléfonos? 871 872 que es el número de la y los contactos de la Secretaría del Trabajo, 14 870 88 hasta la terminación 90, donde con gusto recibimos y atendemos a todos los que soliciten los servicios de la Secretaría del Trabajo. María de los Ángeles Seguiluz Tapia, secretaria del Trabajo, muchísimas gracias. Al contrario, Andrés, un gusto como siempre poder platicar contigo. Bueno. Igualmente, muy buenos días, gracias. Vamos al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx. Regresamos. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Por favor, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Buenos días. Sano y seguro. Radio y televisión. Luego nos hablaron de Dina, ¿eh? ¿De lo creo? Luego. Bueno, gracias que nos escuchan allá. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada
y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. Listo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias. Ya nada más aviéntate con lo que ya no vamos a poder leer otra vez, lo de los diputados. Recuerda, Saludos, Aldo, pues ya lo dejamos para mañana, pero que no se nos olvide. Tenemos que... Sí. El Instituto Estatal Electoral Ya de necesitamos Hidalgo una media es un hora organismo más. público autónomo, encargado de organizar las elecciones locales correspondientes a la gubernatura del estado, diputaciones locales y la elección de 84 ayuntamientos. Asimismo, desarrollamos estrategias para el fomento de la cultura cívica, la participación ciudadana y el libre ejercicio de los derechos político-electorales de todas y todos. Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Juntos, contamos tu voluntad. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Perfecto. Está medio difícil su correo, pero bueno, gracias JJ por estarnos monitoreando. Gracias Edwin del C. Bendiciones, buenos días. Adolfo Zumbilla, señor, buenos días, qué gusto saludarlo. Abrazo. Martín Flores, buenos días amigos. Salvador Holguín, saludos Vocales Radio. Dice Virginia Cruz Aguilar, gracias, buenos días. ¿Tienes más mensajes? Sí, muchos más mensajes, muchos saludos también a todos los que se conectan. Iván Nava, Pedro Martínez, Antares, Paco Falcón, Lalo Corsa, Ana Paulina, Martín Flores, Edgar Espinosa, Agus Aya, Alfonso Lara, Isabel García, Lisbeth Martínez Carrillo, la diputada Jajaira, igual. Muchas gracias. Mi amigo Pipo nos está viendo, nos está escuchando. Josep Trejo también, Elías Daniel Corona, Sofi Pelcastre. Muchas gracias. Rápido, a ver si nos da tiempo, ¿no? Va que va. Ya estamos de regreso, nos gana el tiempo, muchísimas gracias. A ver, Aldo, mensajes. Tenemos muchos mensajes, muchas gracias. Manuel Sánchez, buen día jefe, a todo el equipo de Cabales Radio, saludos. Alfo Lobo, buen día, saludos. Jorge Acosta, saludos, excelente día. ¿Sabrán cuándo sale la convocatoria para los consejos municipales? Todavía no va a haber convocatoria y no se espanten si no hay convocatoria. Hay que checar lo que dice la ley. Mucha gente está esperando que haya una convocatoria así abierta y vénganse todos a escribir. No necesariamente ese es el procedimiento. Aldo. Chío dice, buen día, muy acertado el comentario sobre la presidenta de Tasquillo, ya urge un cambio en el gobierno, esa prepotencia ha sido desde que estaba el presidente su marido, el trabajo de los policías es cuidar a la borrachera de su hijo y la señora presidenta, saludos. Síguele, Rocío Jiménez, Lara Gualberto, Dalia Tolentino, Francisco Javier Ruggiero, Queta Nube, Lucía Sandoval, Alejandro Jiménez, Juan Ortiz Patrick, Wendy Pelcastre, Daniela Borja, Anita González, Sofi Pelcastre, María Guadalupe Núñez, Julián López, María Lourdes, muchas gracias, muchos también. Iván Nava, Pedro Martínez, Antares Cervantes, Paco Falcón, Lalo Acosta, Ana Paulina, Martín Flores, Agus Anaya, Alfonso Lara, Isabel Chino, también Arturo Rivera, María Isabel, la diputada Jajaira Cebes, Alejandro Mera. Bueno, ayer hubo una video reunión entre diputados locales encabezados por la presidenta de la Junta Legislativa, María Luisa Pérez Perusquía, y autoridades del gobierno del estado. Se hizo una revisión, una supervisión, es algo que ellos han pactado, que ellos han calendarizado para darle seguimiento a las acciones que el gobierno del estado de Hidalgo ha llevado a efecto en tiempos del COVID-19, en tiempos de la pandemia. Se hizo una supervisión, participaron diputados de todas las expresiones políticas, hicieron sus preguntas, estuvo ahí la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, junto con otras autoridades del gobierno del estado, platicando sobre estas acciones. Uno de los temas que está ocupando muchísimos espacios en las redes sociales es el tema del regreso a clases. El ciclo escolar 2020-21, que iniciará el próximo mes, está en entredicho porque a nivel federal pues se ha dejado entrever o se ha dicho que no necesariamente el próximo inicio del ciclo escolar será presencial. Es muy probable, de acuerdo a las publicaciones y de acuerdo a lo que se ha especulado en medios de comunicación, que el próximo ciclo escolar, debido al comportamiento de la pandemia, pudiera ser también a distancia, como terminó el ciclo 2019-2020. Esto no está confirmado, sin embargo, ya pronto tendremos noticias
Por supuesto, la pauta de todo esto lo marca la Secretaría de Salud a nivel federal, la Secretaría de Educación a nivel federal, y ya viendo si este asunto se aplica o no para el estado de Hidalgo. Pero hay muchísima incertidumbre, hay muchísimas, por supuesto, notas, hay muchísimas preguntas respecto a esto, ya lo estaremos comentando. Aldo, vámonos. Así es, ya vámonos. Muy bien, gracias al güero Emilio en los controles, Anabel Reyes en los controles, buenos días, muchas gracias. Aldo Falcón. Buen día, cuídense, por favor. Mucho cuidado y por favor, hay que tener mucha atención con este tema del COVID-19. No se descuiden, no hay que bajar la guardia. Mañana 7:30 aquí nos esperamos, www.vocalesonline.com.mx. Las se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos.